if you can, you will do your last rollover in the film. Okay, so it's... Yeah. Okay. Normalmente trabajo con dibujos y una planificación muy concienzuda, muy minuciosa, para ir directamente a rodar todo eso y conseguir toda la materia prima necesaria para construir la película en montaje. Eso me gusta, es dramático. Si no veo en absoluto esto, ¿qué pasa? Es la primera vez en mi vida y seguramente la última en que me he podido permitir rodar la película de forma cronológica. La verdadera pesadilla de rodar esta película no ha sido hacer una película en una caja, ha sido hacer una película en una caja en tiempo real. 2 hours 4 minutes. Porque la coreografía de gestos y de posiciones del actor tiene que ser perfecta, porque nunca te podrás cubrir con lo que está pasando en otra parte. Si de repente un corte de plano no funciona, no puedes cortar a la otra persona, no puedes cortar al interlocutor, porque no hay interlocutor. No te puedes ir al exterior porque no hay exterior, no te puedes ir a un punto de vista porque no hay punto de vista. Hay punto de vista, pero ¿qué es? Madera. ¿Cuántas veces puedes usar ese plano? Una vez, de manera que la coreografía tenía que ser siempre perfecta, absolutamente impecable. Corta. Si no se hubiera hecho cronológico, hubiera sido sencillamente imposible. 1 million money. El único modo en que pude hacer esta película en 17 días es con mentalidad, con cerebro de montador, pensando estrictamente en lo que necesitabas, en cómo iba a ser montado, consiguiendo exactamente la materia prima que te permitía recomponer el puzzle a posteriori. Estaba muy claro que la película debía empezar de una forma muy cartesiana, muy cruda, muy severa, con planos fijos. Estamos al principio sencillamente enfrentándonos a la angustia. United States Department of State. I'm an American citizen working in Iraq. I've been taken hostage. I need to speak to someone right away. Poco a poco la película empieza a moverse y la cámara también empieza a moverse, empieza a fluir lentamente. Y por poner un ejemplo determinado, nos vamos a la parte final de la película y tenemos un momento enormemente trepidante, nervioso, muy epiléptico, con la cámara sacudida, cámara al hombro, con travelling salvajes desde plano general a primer plano. Vale, ¿cómo de rápido podemos hacer esto? Había planos concretos importantes que eran algo así como planos guía, que estaban especificados para secuencias concretas, para frases concretas, refuerzos concretos. You American? Yeah. Then you soldier. Puede ser, por ejemplo, la primera conversación con Yavir, el terrorista, a través de la pequeña abertura que hay entre tablas. Yes, 911. O puede ser la primera llamada telefónica que tiene que tener un tratamiento muy diferente, ya que es la primera vez que se pone en contacto con el exterior, con la superficie y con toda la negrura en torno a él, y la cámara va bajando con una Technocrane, y llega un momento en que se pone al lado sin entender muy bien cómo, ya que ahí había una pared, y por fin acaba en un contrapicado que revela la tapa, de manera que un plano estilizado, por decirlo de alguna manera, acaba convirtiéndose nuevamente en un plano objetivo. Estamos en la experiencia que él está teniendo dentro de la caja y seguimos adelante. O aquel en el que después de la conversación con Davenport siente que de ningún modo va a poder salir de allí. Y en ese momento, cuando la cámara asciende, vemos que las paredes de repente no tienen fin, creando una especie de espacio mental, no un espacio real, sino espacio mental en el que él siente que ese ataúd en realidad no tiene escape posible porque no tiene fin. Pues va, por favor, que llevamos desde las 12:30 con este plan. Francamente no sé cómo se puede rodar una película en 17 días, es sencillamente imposible. Fue una experiencia agónica y durísima para todo el mundo. En una película habitualmente se rueda entre 10-12 planos diarios. Nosotros teníamos la obligación de hacer 30-35 planos diarios porque era el único modo de hacerla con el nivel de complejidad y de riqueza visual necesaria. Claro, para Ryan fue increíblemente duro por razones físicas y por razones emocionales. Por otro lado, él dijo muchas veces que ni de coña hubiera estado más de 17 días en esa maldita caja. We should check one thing for later. Yeah. In the scene in which you're going to be buried, you can press with your head
So you hope to do the burial. I can't. It doesn't move like that. It doesn't move like that. It's impossible to fill it up so many cubic meters that fast. Well, we will find a way without killing you. Of course, promotion. Es un desafío, es un reto que tanto como te llena de presión y angustia, te estimula. Y eso fue muy visible en el último día de rodaje. Vale, señores, pues este ha sido el último plano del rodaje. Hemos acabado la película. Muchas gracias a todos. Empecé a montar exactamente el mismo día en que se acabó el rodaje. Desde luego no fue por gusto, sino porque si queríamos llegar a Sundance había que trabajar a ese ritmo. Había menos de 6 semanas de montaje, en caso de que después lo quisiera seleccionar Sundance, algo con lo que ni siquiera podíamos contar. Evidentemente eso significó trabajar 18 o 20 horas diarias todos los días. Eso incluye sábados, incluye domingos. I understand your frustration. Lady, come on! Realmente fue agónico todo el proceso desde el principio hasta el fin. No fue placentero en ningún caso. Afortunadamente, Sundance seleccionó la película, la cual dio sentido a todo ese sufrimiento, y todo el trabajo fue a esta velocidad en todos los demás procesos.